Hola, Dios los bendiga, qué gusto saludarles en esta hora. Vamos a estar reflexionando en un pasaje de las Escrituras que está en el capítulo 4 de Lucas, verso 14 al verso número 20. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Es importante hoy ver cuál es el efecto Jesús. ¿Cuál es ese efecto de escuchar a Jesús? Es, hay una palabra que me gusta mucho y es, los grandes maestros suelen venir de lugares inesperados. En este caso, del hijo de un carpintero. Pero lo curioso o lo común es que queramos oír al hijo del carpintero por encima de oír al sumo sacerdote o a los escribas o a los fariseos. ¿Por qué querer oír al hijo del carpintero? ¿Qué tiene el hijo del carpintero que pueda llegar a reemplazar las palabras del sumo sacerdote o de fariseos o escribas, letrados, doctos en la palabra? Y esa es la primera recriminación que hacen muchos en las escrituras. ¿No es este el hijo de José? Y en otra palabra, en otra parte dice, ¿no es este de Nazaret? Dos características que no lo hacen apto para ser un hombre escuchado. ¿Cómo se vuelve este maestro si es el hijo del carpintero y viene de Nazaret? ¿Cómo? Y es que lo común o lo que se esperaba es que las personas se reunieran a oír a lo tradicional, al maestro tradicional, al sumo sacerdote o a los fariseos. Pero Jesús viene a hacer el rompimiento del estándar. Jesús viene a romper el status quo. En Israel, en el tiempo de Jesús, habían dos grandes rabinos que eran como los que mandaban allí. Y para ser un rabino tenías que formarte a los pies de otro gran rabino. Y normalmente esto eran años y años y años de formación. O ser el sumo sacerdote también. Y tener a tu disposición recursos y otras cosas. ¿Por qué queremos oír al hijo del carpintero si no cumple con estas características? Cosa extraña pasa hoy, ¿no? Cosa extraña pasa hoy que la gente se reúne a oír a gente, doctores, grandes hombres, grandes personas, y creen que es esa persona la que tiene el mensaje, y creen que es esa persona la que tiene el algo. Y en el mundo de hoy, quizás y hemos desplazado al hijo del carpintero. Hemos desplazado el mensaje de Jesús para escuchar el razonamiento de hombres, el razonamiento de personas, lo que tiene el doctor fulano de tal para decir, lo que tiene el apóstol tal para decir. Cuando el mensaje céntrico del Evangelio es el mensaje de Cristo. ¿Qué hace que la gente quiera escuchar a Jesús? ¿Qué es lo que va a provocar que las personas quieran oír a Jesús? Es que el mensaje de Jesús es diferente. Es que el mensaje de Jesús va a un lugar distinto. Los seres humanos hablan a la razón, los seres humanos hablan al intelecto. Los seres humanos eh, entretejen filosofías, teorías y estas cosas y te dan terapias y te dan paso uno, paso dos, paso tres, pero Jesús tiene un mensaje distinto. Jesús tiene un mensaje que va a un lugar totalmente diferente. Jesús va a la necesidad primaria del ser humano y esa necesidad es la necesidad de Dios. Es la necesidad de restaurar el vínculo cercano e íntimo con Dios. Jesús va porque su misión es reconciliar al ser humano con Dios. Por eso su mensaje es distinto. Por eso
a quien busca es a otro tipo de persona. No busca al intelectual, busca al necesitado, busca al quebrado, al que está desolado, al que es rechazado, al que ha sido aislado, al que está en oscuridad. Y su mensaje va a ese lugar profundo que le da esperanza. No que reafirma su lugar de rechazado, no que reafirma su lugar de aislado, no que reafirma su lugar de oscuridad, sino que le da esperanza de vida, le da esperanza de volver a tener vida y le da esperanza incluso más allá de la muerte. La escritura dice en Mateo capítulo 11, verso 30, mi yugo es liviano y ligera es mi carga. O en la TLA dice, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les llevo ahora. Todos los maestros, todos esos maestros de la ley, todos esos doctos, todas esas personas, lo único que hacían era recargar en las personas leyes, mandamientos, ordenanzas, costumbres, teorías, que hacía que la vida espiritual, primero, no fuera una vida espiritual, al contrario, fuera una carga pesada. Porque cada vez que incumplían con una de estas normas, entonces estaba el juicio, estaba el señalamiento. Y eso, en lugar de acercarlos a Dios, los alejaba más de Dios. Los alejaba más de poder intimar con el Señor. Pero el mensaje de Jesús está libre de todas esas ordenanzas legalistas, estaba libre de todas esas, haz esto, no hagas esto, quítate esto. No significa que su mensaje no recalcara los mandamientos de Dios. Al contrario, reafirmaba esos mandamientos, pero depuraba todo lo que los hombres habían añadido a esos mandamientos. Y el mandamiento de Dios no es una carga, al contrario, es libertad. La palabra de Dios no nos carga, la palabra de Dios nos libera, pero nos libera con el proceso de la transformación, elevándonos a un nivel espiritual para que ningún mandamiento pueda ser difícil de cumplir. Ese es el mecanismo como Dios lleva al ser humano para que pueda cumplir con sus mandamientos. No menguando o no bajando el estándar de santidad de sus mandamientos, al contrario, sus estándares siguen estando arriba. Lo que hace es trabajar con el hombre para elevarlo al mismo nivel, para que éste pueda cumplir con sus mandamientos. Por eso el mensaje de Jesús es diferente. Y este mensaje fue lo que llevó que su fama se esparciera por todas partes. Dice la escritura que su fama se repartió por todas las regiones. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, se aglomeraban multitudes para escuchar su mensaje. Porque no era como oír a otros. No era como oír a otras personas. Su mensaje hacía que ardiera el corazón de las personas. Esto dicen los discípulos en el camino de Maús. No ardía nuestro corazón cuando oíamos a este hombre. Lo que dijeron los soldados del sumo sacerdote es, nunca hemos oído hablar a un hombre como este. Nunca habíamos escuchado a un hombre como este. El mensaje de Jesús es el verdadero mensaje que transforma. Por eso es tan importante conservarlo. Si quitamos el mensaje de Cristo, privamos a la gente de aquel mensaje que tiene el poder de transformar. Lo único que puede transformar al ser humano es el mensaje de Cristo. Sus palabras, sus enseñanzas. Es lo único. No podemos relegarlo, no podemos desplazarlo. Pablo tiene que enfrentar este conflicto en los Colosenses, cuando las personas habían comenzado a relegar a Jesús, habían puesto a Jesús en un lugar secundario. Y Pablo tiene que decir, en Él está toda la plenitud de la deidad. Él es el que abarca todo y nosotros estamos completos en Él. Nada puede desplazar a Cristo, nada puede relegar a Cristo. Y todo aquel que desplace a Cristo en su mensaje, entonces afecta el resultado. No vamos a tener transformación verdadera hasta que no se exponga el verdadero mensaje de Cristo. La pregunta en esta hora es, ¿qué es o por qué las personas no están hablando de Jesús? ¿Será que hemos dejado de escuchar ese mensaje? Porque el efecto inmediato de oír el mensaje de Jesús es ir a contarle a otros ese mensaje. Lo que pasaba con las personas que escuchaban a Jesús era que inmediatamente contaban, hemos oído un mensaje.
que hizo la Lo mujer que hizo la... samaritana cuando escuchó a Jesús fue ir a contarle a otros lo que había pasado. Porque el efecto inmediato de escuchar el mensaje de Jesús es compartirlo con otros. ¿Qué estamos escuchando en las iglesias? ¿Sobre quién estamos dejando la responsabilidad del mensaje? ¿A los hombres de renombre? ¿O estos hombres, aunque sean simples, no han desplazado el mensaje de Cristo? Esto es algo en lo que tenemos que meditar. Tenemos que velar para que el mensaje de Cristo no sea cambiado. ¿Qué tipo de desafíos enfrentamos como iglesia? Yo creo que tenemos un desafío y es ser discípulos. Eso sigue vigente en nuestra misión. Ser discípulos y hacer discípulos. El efecto de Jesús es que aquellos que le oyen quieran imitarle, quieran seguirle, quieran ser sus discípulos. Y ese ser discípulo es volverse un imitador, es volverse un observador de su maestro en palabras, en conducta, en lo que piensa, en todo lo que es ese maestro y replicarlo. Por eso en Antioquía se le llamó a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos, porque era tal esa representación, era tal ver a Cristo en ellos, que se les dio ese nombre, Cristos pequeños. Sus comportamientos, sus actitudes, sus palabras, era tal réplica de Cristo mismo. Y Pablo hace este reclama en Efesios. Si de verdad han sido enseñados por Él, si de verdad han sido expuestos a su enseñanza, vivan como hijos de la luz. No con la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza es la complacencia de sus deseos, sino con la nueva naturaleza que emerge a partir de ser expuesto al mensaje de Cristo. Y esa naturaleza es la naturaleza creada según Dios, en verdadera justicia y santidad de la verdad. Ese es nuestro desafío, ser discípulos y hacer discípulos, porque ese es el efecto de Jesús. Tenemos una tarea y es llevar libertad a los cautivos, traer buenas noticias a los pobres, llevar luz a los que están en oscuridad, buenas noticias a los rechazados, a los dañados, a los defectuosos. Proclamar que hay esperanza en Cristo. Solo debemos venir a sus enseñanzas y ver cómo Él provoca en las personas el poder transformador que viene de su palabra. Porque la misión de la iglesia es cumplir con la misión de su maestro. La misión de la iglesia es cumplir con la misión del maestro. ¿Y cuál es la misión del maestro? Traer a todo aquel que está lejos a la luz de la palabra, para que puedan cumplir con los mandamientos de Dios, para que puedan honrar a Dios, para que puedan venir y ser parte de la familia de Dios. Y Dios ha puesto esa tarea en nosotros, discípulos, discípulos de Cristo. Yo pido a Dios que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pido a Dios que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Pablo dice hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Dios te bendiga.